En los últimos días ha sido tendencia la movilización de miles de soldados rusos a la frontera de Ucrania. Una guerra desde hace años con este país parece haber desatado una gran rivalidad. Los intereses de Rusia por Ucrania y las claves para que la OTAN tome cartas en el asunto. Esto es la posible guerra mundial, tal vez tercera guerra mundial, Estados Unidos involucrándose en la guerra de Rusia contra Ucrania. ¡Welcome! To my tripas. Dije Ucrania, perdón, señor Meneses, pero ¿cómo le va, señor Meneses? ¿Qué tal? Bien, 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 ¿tú cómo estás? ¿Pero si era Ucrania? Sí, sí, es Ucrania. Va, va, va. Pero este problema un poco más aquí de que nos salió de imprevisto, ¿no? Sí, fíjate que ya apenas, bueno, no sabía el contexto tal cual, ¿Mm? güey. No sé, mira, hoy sí no me quiero ver ignorante, pero después de lo que me cuentes a partir de ahorita, güey, ¿Mm? desconozco del tema, solo que había visto memes, güey. ¿Solo habías visto memes de todo esto? Sí, güey, vi un meme así que decía como de que, por fin muchas cosas están terminando su tercera parte, así como el de Andrew Garfield, güey, ¿no, güey? La Segunda Guerra Mundial, güey. Pero imagínate cómo Ya va a tener su tercera parte, una güey. tercera guerra mundial en este momento No, sería... no sé, güey, sí sería catastrófico. Sí, sí, un desastre totalmente de... Con la tecnología que hay ahorita, ¿no, ¿Mm? güey? O sea, ya sería guerras nucleares, guerras Guerras de montadas. bacterias, Sobre ¿no? todo Rusia y Ucrania, güey. Ah, no, y a Rusia y Estados Unidos, Rusia, ¿no? sí, güey, no, güey. Pero vamos a ver las claves de este conflicto, todo lo que involucra dentro de la guerra y por qué la OTAN está tan involucrada en Ucrania y por qué Rusia tiene tanto interés en atraer a Ucrania a sus territorios. Así que sin Rusia. más, Rusia, Ok, perdón, va, va. sin más que entre el intro. Esta guerra no es a partir de ahora que se haya suscitado en este 2022. Todo arranca más o menos en el 1932 con Joseph Stanley y una hambruna genocida en el Holodomor. ¿Lo conoce, señor Meneses, esta tragedia que sucedió? No, no, Le no. voy a contar acerca de todo esto. Por favor, güey. Cuando impuso una colectivización formada en Ucrania. O sea, le voy a platicar, en ese tiempo estaba la Unión Soviética a cargo de Joseph Stanley Mm. y todo esto desencadenó en que Ucrania solo era una región más de la Unión Soviética. Cuando cae el muro de Berlín, cuando era la Sí, Guerra Fría, sí, sí, sí. Ucrania después de unos años logra su independencia. Pero Joseph Stanley planea una estrategia contra la zona que ahora mismo conocemos como Ucrania, que se le conoce como Holodomor, que se la voy a contar a continuación. Sí. Va, va, va. Ok. En esos días le llamaban el granero de Europa. Su fracaso provocó 12 millones de muertes por inacción y por los fusilamientos a disidentes. Holodomor es un antecedente del odio de Ucrania a Rusia, cuando el fascista Stanley quitó todas las semillas y plantaciones de esa zona. Ucrania pertenecía a la URSS, como le había comentado, así dejando morir a la gente de hambre con el paso de los meses. Frente al rechazo de los ucranianos a los rusos, Stanley impuso una política que luego se iba a repartir en todas las colonias de su imperio. En 1936 comenzó a instalar poblaciones rusas y a darle lugar preferente en el poder local de esas regiones, y también les daba las tierras más productivas y estratégicas para él. Es por eso que cuando los nazis avanzaron sobre la Unión Soviética en 1941, muchos ucranianos colaboraron con los invasores, incluso formaron regimientos que lucharon contra el ejército rojo de la URSS. La enorme mayoría no eran nazis, pero el nacionalismo antirruso era intenso. Ok. O sea, todo esto Ujú. suscitó porque Joseph Stanley, este dictador de la URSS que conocemos, Pues les, ¿Mm? les, les confiscó sus semillas, güey, ¿no? Sí. Los mató de hambre, literal, güey, pero es que eso es como de las cosas que más me dan, la verdad no ¿Mm? sabía, güey, ¿eh? Primero, no sabía nada de ¿Mm? esto, no, la verdad, no tenía ni idea, güey, pero es de las cosas que te da más miedo porque son en cuestión de estrategia que dices, cosas que no pensarías así de, bueno, pues hay que quitarle todo lo que pueden sembrar y todo ese pedo, güey, O está sea, cabrón. es que si te das cuenta que lo que iban a sembrar y todo eso, aparte de que Ucrania solo era una región más, una colonia más de la Unión Urs, Soviética, no podían recibir apoyo de los otros países no independientes. sí, 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 Y esto iba a hacer que solo se dependieran de la Unión Soviética, que te quitan toda tu productividad, todo lo que vives, todo lo que vas sí, sí, sí. generando. Es obviamente que vas a morir de hambre en meses, ¿no? Que se acabe lo que ya tenías cosechado. ¿Ucrania también tenía el comunismo? Sí, Ucrania pues Ah, pertenecía ok, a toda la Unión sí, Soviética, sí, todo sí, o eso. sea, ok, Ya, entonces era la doble fea, güey. ¿Mm? Así que vamos a continuar, señor Méndez, ¿le parece? Sí, güey, claro. Para esto, tras la Segunda Guerra Mundial, sometieron a Ucrania a impiedoso proceso de rusificación. O sea que lo querían volver ruso a todos los ucranianos que Sí, vivían en sí, esa zona. Que incluyó el envío a Siberia de políticos, intelectuales y militantes del nacionalismo. Y aumentó la migración rusa en el sudeste, en la región de Donbass. Vamos a quedarnos con ese nombre de Donbass ok, porque ok. actualmente es muy importante. Va, va, va. Hacia 1989, Donbass tenía cerca de 5 millones de ucranianos de habla rusa.
En 1991, Ucrania se independizó de Moscú e intentó hacer su propio camino. Fue un proceso de equilibrio entre Rusia, que seguía siendo la potencia rectora en esa zona, y la mayoría de Ucrania buscando acercarse hacia el occidente. Lo que es Europa, bueno, la Unión Europea, Estados Unidos, ¿no? Ucrania se independiza de la Unión Soviética tras su caída del muro de Berlín. Logra independizarse en 1991. Ucrania. ¿Ah? Cuando el muro de Berlín cae, la Guerra Fría que se Sí. cometió entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cae la Unión Soviética y al poco tiempo Ucrania aprovecha esto para poder independizarse. Ok. Y ya empieza el problema de que la mayoría de tu poblado es ruso. Ujú. A pesar de que haya caído la Unión Soviética, siguen siendo todos ellos soviéticos. Y los ucranianos que sí eran nacionalistas de verdad, como vimos que era tanto su odio hacia los tratos que le daba la Unión Soviética, que se tuvieron que unir incluso a los nazis para atacar al ejército rojo, ¿no? Así que aquí empieza como el problema de 1991-1932 hasta 2022. Ok. ¿Qué piensa, señor Mes, de esto? Hasta ahorita me interesa un buen, no sé en el momento que me has dicho por el intro, güey, en qué momento llega a Estados Unidos. Pues Estados Unidos siempre está ahí, ¿no? Es como lo de, bueno, no sé qué tanto los podemos poner conspiranoicos aquí, güey, pero de rápido lo de, el rumor de que se dice que lo de Pearl Harbor fue solamente un, Una estrategia, ¿no? ajá, una estrategia, ¿no? Para que se metiera A la de lleno a la segunda. a la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, vamos a continuar, señor Meneses. Sí, güey. Antes de meternos a Estados Unidos, No, sí, hay que ver el conflicto de Ucrania y Rusia, sí, ¿no? porque no lo entiendo tampoco, la verdad. Ucrania es un país dividido en varios sectores. Actualmente, el 70% de su población habla ucraniano. El otro 30% se divide en una mayoría de rusos, pero también hay gente que habla húngaro, rumano y griego. Ok. En 2010, gana las elecciones Víctor Yanukovych, quien en sus ideas tenía algo de ser un tipo prorruso. Y gana estas elecciones en su gran mayoría por el voto del sur, que colindaban con Rusia. Mm, Como acabamos de ver antes, Rusia había mandado a varios de sus habitantes a Donbass y todas las zonas ok. para habitar y predominar la cultura rusa, ¿no? Ujú. Entonces en 2010 gana este señor. ¿Eran como los estados más importantes? No, eran los estados más grandes tal vez. Ah, bueno. Y todo esto colindaba hacia Rusia. Ah, Todo esto estaba en la frontera de Rusia. sí, sí. Esto quiere decir que el señor gana y toda la ideas que tenían de nacionalistas de Ucrania primero, este señor tiene unas ideas muy diferentes y quiere aliarse con Rusia, ¿no? Sí. Lo que viene a conllevar en una hipotética de fitalías con Rusia. Rusia no tiene que ver nada con la OTAN. Rusia no tiene que ver nada con la Unión Europea. Entonces, lo de la Unión Europea es un... No sé si tú naces en España. Puedes ir a trabajar a Francia sin ni siquiera tener un Ah, ok, un pasaporte porque es de la Unión Europea. Como México y Canadá, güey. Se es igual un poco diferente, pero se supondría que tendría que ser así. Y de todo esto, por ejemplo, cuando suscitó el Brexit en Inglaterra, cuando Inglaterra se separó de la Unión Europea, Mm, muchas de estas personas, de los jóvenes, estaban diciendo como de es que las personas que quieren separarse de la Unión Europea son personas con un pensamiento más antiguo, son personas de mayor edad que siempre quieren ver por su nacionalismo, porque Sí, mi sí, país sí. es primero y por qué va a venir un extranjero a habitar mi país y tener el trabajo que pueden tener. sí, sí, sí. Y todo esto suscita en que la gente de Ucrania empieza a decir, ¿por qué vamos a ser otra vez prorrusos? No fue suficiente todo lo que habíamos vivido durante años. Pero vamos a continuar de meses. Sí, sí, sí. Es aquí donde empiezan a salir manifestantes, quienes querían democracia y que sean leyes totalmente ucranianas. La Fundación Nacional de la Democracia casualmente dona millones de dólares a los derechistas de Ucrania, con la intención de restablecer la democracia. Pero esta fundación se encontró que tiene conexiones directamente con la CIA de Estados Unidos. Ok, vamos a decir en este punto que nosotros no estamos ni a favor de un país ni No, 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 claro. Nosotros Solo por queremos- el tema que es, ¿no? Que está interesante. Sí, sí, queremos informar acerca de... Ujú. Además porque una posible guerra mundial, ni siquiera guerra, sino un conflicto ya bélico, involucraría a México Sí, sí, sí. totalmente con Estados Unidos. Yo te quería decir, güey, pero no, ¿Mm? que de verdad, güey, ya la está haciendo algo recurrente de estos episodios, Ya, Un día como como que ya pena la, acá. sí, güey, ya un día vamos a hacer que si todos los videos de My Trip ya llegan así de la nada, güey, Que ya le- sabemos quién fue. Que le llegue a uno, no nada más, y ya valió todo esto. Sí, güey. Pero vamos a continuar hace meses. Sí, güey. La CIA empieza a donar a Ucrania para que establezca su democracia, ¿no? Pero no podían salir a manifestarse así de la nada. Así que buscaron un pretexto. En 2013, el gobierno ucraniano suspendió los tratados con la Unión Europea,
como le había dicho que era un prorruso, quería separarse totalmente de allá. Automáticamente salieron los manifestantes llamados Euromaidán, que buscaban que firmaran ese tratado porque ellos pertenecen a Europa y querían sentirse así, además de un libre comercio por toda Europa, lo que le había contado aparte de Fuso. Habitantes podían trabajar en una zona, ibas a tener un libre comercio de que podías exportar e importar los productos. Esto iba a hacer que Ucrania perteneciera a Rusia, que Rusia lo tratara como quisiera, de tal, te Ajá. doy mis productos, tú me das tus productos y así, y que Ucrania ya no fuera tomado en cuenta por la Unión Europea. Esto fue el pretexto perfecto para que en el 2013 los manifestantes que eran derechistas empezaron a salir a las calles a manifestarse. Sí, sí. O sea, Los de incluso Ucrania querían ser parte de la Unión Europea. y el presidente que había sido electo tenía ideas para pro-Rusia, ¿no? Ok. Quería Sí, sí, sí. aliarse Sí, con sí, sí. Rusia. Hay que decir que también todo esto puede ser más también un pretexto de Rusia solo para involucrarse más en Ucrania, ¿no? Pero bueno. De ley, ¿no? Las estrategias era que todo el occidente apoyaba a los manifestantes haciéndolos ver como las víctimas. Incluso se dice que pusieron francotiradores, que pertenecían a mismo ucranianos de derechistas, a matar a manifestantes y dejando mal al gobierno. Viendo esta situación, todos los medios pedían libertad para Ucrania. Varios donativos más de otros países del occidente llegaron para apoyar a la democracia. Derrocaron el gobierno e instalaron a nuevos demócratas en Kiev, que solo fueron elogiados por parte de la gente que no hablaba ruso. No O mames. sea, todo esto fue transportado en los medios de comunicación. Sí. Y como sabemos, si perteneces al lado de Occidente, Ujú. todos los medios de comunicación pasan por un país, ¿no? Sí, Un país tiene que verificar que todos los medios vayan transportando lo mismo. Y al ver que Ucrania era un país que estaba sufriendo demasiado, lo de los francotiradores, como le dije, es un rumor, no está totalmente confirmado. Y esto hizo que todos los países del Occidente, de la OTAN, se unieran para decir, oye, hay que dejar en libertad a Ucrania, ¿no? Ucrania tal vez debe tener sus propias leyes, debe tener su propia democracia sí, sí, sí. y pertenecientes a ese país principalmente, ¿no? No que fueran rusos. Sí, sin saber mucho hasta donde me vas Ujú. contando, pues sí, como que Ucrania tenía un poquito de razón, ¿no? Sí, sí. O sea, no era nada mal plan. Bueno, ya las Ujú. medidas así, pero siento que sí son medidas que todo el mundo toma, lo de los Sí, francotiradores, sí. güey. No se me hace descabellado tampoco, güey. Solo para dejar mal a la otra contraparte. Sí, sí, sí. Pero también puede ser que Rusia solamente sí lo haya hecho de verdad, ¿no? Vamos a continuar. Sí, güey, sí. Pero a partir de este momento, como había dicho, el gobierno en Kiev fue solo electo por gente que no hablaba ruso. Los derechistas empezaron a suscitar ataques contra la gente que hablaba otro idioma dentro de su país. Además de asaltos a los negocios que no eran ucranianos, marcaron incluso los negocios con cerdos dibujados para que la gente identificara dónde asaltar, asesinar, golpear, ya que esto pertenecía a una minoría rusa. O sea, si podemos identificar, esto es Güey, un... lo mal plan que acabo de caer con el último. Sí, sí, o sea, entiendo muchísimo lo que la gente plantea. Sí, güey. Igual puede ser una estrategia como lo de los francotiradores del Sí, occidente, sí, sí. una estrategia de Rusia para dejar mal a los ucranianos. Pero también imagínate que esto fuera real. Esto es un tipo de... las mismas ideas que tenía Hitler, ¿no? Un Sí, sí, sí. nacionalismo de Sí, que sí, solo sí. los, Sí, sí, sí. los puros de su país pudieran pertenecer ahí. Es la misma historia descabellada, Ujú. güey. O sea, el hecho de siempre hacer menos a alguien, güey. O sea, que ya no va más allá de lo que sean de ideales, sino de Sí. ya nada más por pertenecer. Porque no sabes también, no estás en la cabeza de todos. Pero sí, o sea, los videos de que están marcadas las tiendas que son de gente perteneciente, A Rusia. ajá, es como de, ¿por qué marcarías una tienda así de la nada, no? Y después a las pocas horas es asaltada, son asesinadas Sí, las sí. personas de ahí, ¿no? Y bueno, es así como entran actos nacionalistas con pintas racistas ocurrente en la masacre de Odessa, donde se asesinaron a 48 personas donde había mayores de edad y más de 250 heridos. Perdón, 48 personas donde había menores de edad y más de 250 heridos. Los hechos es que un partido político, uno perteneciente a cada bando, se Ujú. encontraron. Los pertenecientes a cada banda iniciaron como un tipo de pelea. Los que eran de la minoría, hablando de los rusos, sabían que no estaban seguros acampando en ese lugar. Así que fueron todos a juntarse en una casa de sindicatos, donde fueron atacados por el otro partido político, que les lanzó bombas de molotov dentro de su casa, incendiándola por completo.
48 personas muertas, menores de edad, y Y 250 heridos por acorralar a un partido dentro de una casa. sí, sí, sí. Esto ya es como... Sí, estaban era ya había guerrillas ahí, ¿no, güey? Ya había muertos, odio entre dos bandos, güey. Pero ahorita le voy a empezar a decir por qué es el hecho de que la OTAN, la ONU se involucra tanto, Ujú. pero en este momento parecía que no accionaban. No Que hacían todo... nada, solo dejaban que Sí, sí. pasara, ¿no? Ahorita se arreglan, ahorita se contentan. Pero bueno, vamos a continuar, Jiménez. Sí, güey. Irina Farión, una diputada de Ucrania, publicó en sus redes sociales: en este país los que no hablan ucraniano deberían estar en la cárcel. O sea, mira, que esto fue un tipo de montaje ruso para intentar aprovechar esta situación y meter a su ejército, que sabemos que es uno de los más poderosos del mundo. Este tipo de publicaciones de los parte de los políticos ucranianos solo te dejan Sí, te dejan mal. en evidencia, ¿no? De que Sí. tal vez, y si todo lo que estés suscitando sea por tu culpa. Ante todos estos sucesos, se dice que Rusia envió tropas a Crimea. Esa población, perdón. Ante estos sucesos, se dice que Rusia envió tropas a Crimea. Esa población decide hacer votaciones internas. Los habitantes de Crimea votan un 96.67% a favor de unirse a la península de Rusia y ser gobernada por este país. Es aquí donde la ONU y la Unión Europea no aceptan esto y no reconocen esta votación. O sea, Rusia empieza a mandar a sus tropas porque al final son gente que son rusos, Sí, son gente bueno, gente bueno, que defiende a Rusia, no es como de que, güey, les vamos a hacer, Sí, sí. aunque sea, ¿no? Mándales aquí una, mándale al Rasputín, güey. Y pues se dice que Rusia envió su ejército a Crimea y Crimea decidió votar 96.67% a favor de independizarse de Ucrania y unirse a Rusia. El punto es que tampoco sabes bajo qué contexto estuvieron estas votaciones. No sabes si tal vez el Sí, ejército fueron medio... ruso estaba amenazando o tal vez solo apoyaron a Crimea para independizarse, ¿no? Pero fue aquí hasta este punto que la Unión Europea y la ONU decidieron meterse en el asunto para decir que esto no se podía suscitar. Que este tipo de cosas no podía hacer que de repente Ucrania perdiera una población, ¿no? Un estado. Sí, Vamos a continuar, señor Meneses. sí, 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 claro, güey. Donetsk y Lugansk le siguen por parte de la independencia de Ucrania. Otros dos estados que de Ucrania se independizaron. Y estos estados han sido atacados presuntamente por terroristas, donde el régimen ucraniano quiere limpiar su país de gente que no es natal de ahí. Han huido alrededor de 1.5 millones de personas a Rusia ante todos estos actos. Se firmaron para este tipo de situaciones los acuerdos de Minsk por Rusia y Ucrania para poner fin a este conflicto bélico, donde Rusia establecía no intervenir en esas zonas con todas sus tropas y Ucrania ponía fin a todo lo demás. Pero Ucrania ha violentado aún estos acuerdos porque solo quiere ver a su nación libre y que brille dentro de este contexto. Ok. Al Rusia no pertenecer a la Unión Europea, a Rusia tener otras relaciones con todos los asiáticos, creo que a la ONU, a todo este tipo de situaciones, no les importa tanto que se cumplan los puntos rusos, pero sí que se cumplan los puntos ucranianos, ¿no? Y ahora más adelante le voy a contar, señor Meses, por qué Ucrania, siendo un país que antes era una potencia económica, de repente decayó, pero te pones a pensar por qué Ucrania de verdad le interesa tanto a Estados Unidos y le interesa tanto a Rusia, ¿no? Un solo país. Ajá. Vamos a continuar, señor Meses, ahorita vamos a llegar a ese punto para que lo vean. Estos meses se han observado alrededor de Ucrania tropas no identificadas. Uno de los acuerdos de los acuerdos de Minsk era que Ucrania sería el que cuidaría todas las fronteras. Por ende, el ejército ruso no tendría jurisdicción en esta zona. Apenas declaró Putin en una demanda ante Ucrania, donde declara: a Ucrania se le suministra en abundancia armas modernas, lo que crea una amenaza directa para Rusia, advirtiendo del apoyo de los países occidentales. Pero dice que no se la suministran ellos mismos. No, ¿O los... dice que los países occidentales están administrando a Ucrania de todo este tipo de armas modernas, que cómo puede haber misiles apuntando a Rusia. Hay que ver bueno, en el mapa, Ucrania es el país más cercano a Rusia. Lo que quiere decir Putin es que si Ucrania tuviera aliados del occidente, en una guerra, actualmente Rusia se podría defender, ¿no? Con los detectores de aviones, podrían derrumbarlos antes de que suelten cualquier tipo de bomba.
pero estando en Ucrania les tomaría solo 5 minutos en llegar a Moscú, a los aviones. Entonces te pones a ver de este contexto por qué Putin se siente amenazado de que todos los países del occidente estén apoyando a Ucrania. Sí, 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 ya. O sea, supongo que por lo mismo está interesado la CIA y ellos, ¿no? Sí. Porque son, Ujú. bueno, personas que tienen aliados muy importantes, ¿no? Una zona estratégica. Ajá, exactamente, güey. Pero vamos a continuación, Meneses, porque no solo es estrategia militar, sino que hay más allá. Ok, güey. Güey, realmente me está gustando mucho este pedo. La nueva Ucrania, maidanera, como lo he dicho del Euromaidan, limita la enseñanza de lenguas minoritarias y Ujú, pone traba a los rusos. O sea que en las escuelas antes ujú. tenían escuelas directamente para la gente que hablaba ruso, húngaro, griego. Actualmente no se puede enseñar la escuela, bueno, la educación no se puede impartir en otro lenguaje que no sea el ucraniano. O sea, rechazando totalmente este tipo de minorías, ¿no? Y vetando de canales también de la TV a todo aquel que use este tipo de lenguaje y solo se puede usar el lenguaje ucraniano. También prohibió a países comunistas postularse para las elecciones. O sea, si te das cuenta, Ucrania, más allá de solo poner un fin, está haciendo los de menos, ¿no? Ujú. Solo son personas que pueden habitar en su país, pero no tienen ni voz ni voto dentro de su país. Es como si aquí de repente dijeras que la lengua maya, la lengua olmec, que todo esto, Ujú. no valiera para nada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces Ucrania solo quiere que Ucrania sea puros habitantes ucranianos, que hablen ucraniano, que en la televisión se transmita lo que Ucrania quiere, ¿no? Vamos a continuar, ¿sí, meses? Sí, güey, claro. Eh, mm, permítanme. Ucrania es apoyada por otros países de la Unión Europea y Estados Unidos, debido a que Rusia ha movilizado a sus tropas a la frontera, poniendo en tela de juicio todos los tratados que tenía. Y es donde no cuadra por qué Ucrania no le exigen que cumpla los mismos tratados que ellos mismos tenían. O sea, cuando Rusia empezó a movilizar todas sus tropas alrededor de la frontera de Ucrania, es cuando ya entró la Unión Europea, entró Estados Unidos, entró la ONU a decir como, ¿por qué están incumpliendo estos tratados? Y es cuando te pones a pensar por qué a Ucrania no le exigieron lo mismo. Misma Rusia, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a ver qué dice que Rusia que tal vez quiera tomar justicia por su propia mano, ¿no? Pero ¿por qué Ucrania es tan disputada? Es lo que nos preguntábamos desde el Sí, sí, inicio. sí, sí. Primero, como le decía, es una zona estratégica. La OTAN lo ve como una alianza militar. Cada vez se han acercado más a las fronteras de Rusia. Ucrania ha sido analizada para entrar como la OTAN. Esto significaría la movilización de ejércitos de la OTAN, de Estados Unidos, de Francia, de No, Alemania, a Ucrania. Y se encontrarían solo a minutos de Rusia. no, güey. Esto es un peligro para Putin, quien advierte de la entrada de Ucrania a la OTAN. Sería considerado para él como una amenaza de Sí, alto sí, sí, nivel. sí, sí, sí. Así como las recientes movilizaciones de la tropa estadounidense en el Mar Negro que se encuentra solo a 20 kilómetros de Rusia. O sea, Estados Unidos ya está movilizando tropas en aquella zona. Solo por, según Ujú. apoyo militar a Ucrania. Pero desde, toda esa orden viene desde la ONU. No, pues la ONU tiene su principal sede en Estados Unidos, ¿no? Ajá. O sea, es prácticamente lo que decida Estados Unidos, es lo que No, tiene que por hacer, ¿no? todas. Pero vamos a continuar. Esto es más de la OTAN. La ONU es la Organización de Naciones Unidas. La OTAN es Sí, más ok. el punto de este tipo de bélico, ¿no? Como que Sí, si... me confundí un poco porque pensé que era como lo que me habías dicho que me acordara porque iba a ser importante, pero... El Donbass, ¿no? Ándale, güey. La ONU es como que más los tratados que salen y la Sí, sí, OTAN sí. es como el apoyo bélico. Que si un país de la OTAN está cayendo, Ok. todos apoyarían ese país para que triunfara. No, güey. Putin ha visitado en los últimos años a sus más grandes aliados para esta guerra. India, Corea del Norte y por supuesto China. Dejando al aliado de la OTAN, Japón y Corea del Sur, en medio de estos países, incluyendo a Irán, Afganistán y todos los países socialistas. Así que son aliados que no se pueden usar, debido a que serían acabado en tan solo minutos. Si Japón y Corea del Sur deciden ayudar a Ucrania, ayudar a todo bueno, sus tratados con la OTAN, serían acabados solo en minutos al encontrarse en medio de tantos países socialistas, ¿no? Güey, déjame hacerte una Ujú. pregunta bien tonta, la verdad. O sea, realmente me está gustando mucho Sí. este episodio, güey. Pero ni Dios lo quiera ahora sí, no. Ujú. Pero que llegara a pasar. Se pedó. Dime tú quién crees que tuviera la ventaja. Porque a mí me dejaste así congelada cuando dijiste, no, sus aliados. Ujú. Se me hace como que yo dije, no, pues es como que la perfecta excusa para poner en jaque a Rusia, güey. Ujú. Pero con sus aliados.
En una catástrofe así que llegara a ser, tú dime quién crees que saliera ahorita como con ventaja. Pues mira, el problema es como que Estados Unidos está a un continente de distancia. Ujú. Europa y Asia están pegados. Todos los países de la Unión Europea pertenecen a la OTAN. Entonces Estados Unidos podría involucrarse primero en esa guerra sin ser tocado del todo. O sea, Rusia tendría que ingeniárselas demasiado para todo esto. Pero también hay otra guerra que se suscita en China contra déjeme ver el nombre rápidamente Sí, sí, sí. China y Taiwán. Taiwán es una zona perteneciente a Estados Unidos, donde se desarrollan más o menos los microchips, estos microchips que usan casi todos los aparatos tecnológicos. Entonces Estados Unidos ha advertido a China de no atacar a Taiwán, porque es solo el estado que le falta a China para que ya sea No te la creo, República güey. China. Entonces Estados Unidos tiene demasiados enemigos alrededor de todo el mundo. O Ujú. sea, todos sabemos que Corea del Norte solo está esperando un pretexto perfecto para detonar la guerra contra Estados Unidos. Y este tipo de situaciones creo que pondría en jaque a Estados Unidos si no fuera porque tiene a Europa por en medio, donde podría movilizar sus tropas y detener a todo este tipo de ataques. Ujú. Pero bueno, vamos a Me continuar, señor ocupa Méndez. mucho más. Sí, 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 claro, güey. Mm, entonces tendríamos que crear algo similar en la relación con quienes nos... Ah, perdón. Entonces tendríamos que crear algo similar en relación con quienes nos amenazan de esta forma. Y ahora somos capaces de hacerlo. Fue lo que declaró Putin en una de sus últimas conferencias. O sea que si Estados Unidos está movilizando todas sus tropas en Europa, en el Mar Negro, ellos también tendrían que ser capaces de hacerlo. Y lo que afirma es que ahora somos capaces de poder hacerlo. Que podemos emitir ya este tipo de Ujú. órdenes, ¿no? Rusia respondió a la ayuda militar de Occidente de Ucrania, especialmente de Estados Unidos, surgiendo que va a desplegar alguna de sus tropas a los países socialistas de América, Cuba y Venezuela. No, Occidente amenaza en el vientre ruso, Rusia amenaza en el vientre de su principal no. potencia. O sea, tal vez no habíamos visto que había países socialistas. ¿Sabes? ¿Mm? La verdad yo no sabía ¿Mm? nada de esto, pero ¿por qué el mundo no está hablando de esto, güey? No, el mundo sí lo habla, pero es como que intentan, una, no desatar el caos. El pánico también, ¿Mm? ¿no? De que... Y otra es la opinión del occidente, que somos de Estados Unidos nosotros, pertenecientes a todo el capitalismo, nos va a dar este tipo de información. Este tipo de información no se va a dar tampoco de lo mismo en los asiáticos, ¿no? Sí, sí. Cada quien va a manipular la información como les Ujú. convenga. Claro, claro. Y esto es un poco más la unión de que yo le dije, estoy contando un poco lo que había investigado y diciéndole que no era del todo cierto, que tal vez Rusia pudo haber manipulado esta información Sí, sí, sí. para parecer Sí, que sí, sí. ellos eran las víctimas, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar, señor Meneses. Sí, sí. Eh, Recordó Putin que su país ya ha probado con éxito un tipo de misiles hipersónicos que se disparan desde el mar instalando naves militares, con una velocidad de 9 veces la del sonido. También llegarían a su objetivo solamente en 5 minutos. El mandatario ruso se refería al misil hipersónico Tirsikon, que se ha ensayado varias veces en este año con el apoyo de China. Días atrás, Putin aseguró que esta nueva arma estará en disposición de la flota rusa a principios del 2022. O sea, es como de que voy a dar una conferencia acerca de no quiero problemas, pero esto es lo que te puedo llegar a hacer yo. ¿Sabes algo que yo me quedé pensando ahorita, ¿Mm? tal cual que me lo dijiste? Demasiado de verdad brutal el tipo de armas que hay ahorita. Y esa es una que está diciendo, no, hemos estado probando con China, ¿Mm? no, que puede llegar un misil. Es que es una de caricatura, güey. ¿Mm? Un misil supersónico que Hiper. puede, hipersónico que llega en 5 minutos en su objetivo. No, 5 veces más que la velocidad del sonido. Ah, bueno, güey, ¿Mm? O sea, ni ¿eso siquiera te qué es darías eso? cuenta. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? O sea, solo sería una destrucción Es total. algo que usaría un villano de Batman, Sí, sí, por de eso 007, güey. ahorita se mantienen las relaciones más de hay que arreglarnos, hay que platicar entre nosotros, hay que ver. Calmarlo. Por- Tranquilo, güey. Porque eso es solo la parte de Rusia. También sabemos que Estados Unidos es una potencia militar. No. No sabe las armas que llega a tener, ¿no? Pero bueno. Otro punto a tratar es que la principal empresa privada de petróleo y gas de Ucrania, Burisma Holdings, tiene entre sus dueños a Hunter Biden, quien es hijo del presidente Joe Biden de Estados Unidos. También porque los ataques a las minorías rusas, cuando había ganado los prorrusos en votaciones hace unos años, se dijo que la mayoría de los votantes eran comunistas que venían del sur. Entonces Ucrania quiere deshacerse de toda esa comunidad para que puedan
ellos predominar en todas sus decisiones y tal vez unirse al lado del occidente, ¿no? Hay que decir que dentro de estas zonas, eh, Rusia es uno de los principales exportadores de gas natural a Europa. Rusia. Una de sus principales zonas por donde pasa este gas es Ucrania. Ucrania es la que suministra desde ahí, empieza a llevar por bueno, los conductos que transportan este gas a Alemania, a Francia, a las potencias europeas, ¿no? Entonces, si solo Rusia decidiera suspender esto, serían pérdidas millonarias para Rusia, pero serían pérdidas totales para estos países. O sea, perderían su suministro de gas natural. Estados Unidos no tiene este tipo de problemas porque Estados Unidos ha tenido lo del petróleo, que ha podido sacarlo de las zonas, y todo esto así se suministra a Estados Unidos, ¿no? Ahí se ha mantenido como una potencia sin Sí, depender sí. más de otros países, más de los que tiene bajo su régimen, ¿no? De sus conquistas. ¿No? Ah, Para darse una idea del apoyo ruso a las milicias, recordamos la caída del vuelo 107 de Malasia, Airlines sobre Donetsk, el 17 de julio de 2014. Fue derribado por las milicias separatistas con misiles Buk entregados por Rusia para enfrentar a los aviones militares ucranianos. O sea, un avión de Malasia que viajaba nada más por esa zona, ya están puestos los misiles rusos desde el 2014 solo para derribar cualquier avión que se aproxima a su frontera. es el segundo vuelo de Malasia que veo. Que desaparecen. Realmente no viajes en Malasia, ¿no? Como que si puedes, No vayas allá. No manches. si puedes despegar de otra forma, que vas a ver Pero zonas. desde 2014 ya lo tenían ahí de... Entonces, esta pelea viene de Sí, 1932. desde del Estado, ¿no? Hasta a lo mejor antes, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a ver primero el conflicto que le estaba diciendo y algunas claves para la guerra. La posición estratégica de Ucrania. Rusia exporta alrededor del 85% de gas que llega a toda Europa. Europa importa el 37% de todo el gas de Rusia. Todo ese gas pasa por Ucrania y supone que esto es el 3.8% del Producto Interno Bruto de Ucrania. O sea, el 85% del gas que llega a Europa es suministrado por Rusia. Y el 37% de gas que genera Rusia es comprado por Europa. O sea, esto sería una catástrofe en el sentido para los dos, serían pérdidas de totalmente todo el Sí, dinero. Y solo sería ver quién se podría mantener más en una estabilidad económica durante un tiempo. Sin contar que, como le dije, Estados Unidos se puede mantener solo, tal Sí, vez sí, sí sí. pueda tener una estrategia para ayudar a la Unión Europea a suministrar su gas, ¿no? Pero vamos a continuar meses, las claves para la guerra. La cercanía que tiene Ucrania y Rusia es lo que hace que Rusia haya demandado a la OTAN que nunca entrarán a su organización Georgia y Ucrania, porque esto derivaría que estarían alrededor de toda su frontera. Son de los tratados que firmó Rusia con la OTAN, que estos países nunca se unirían a ellos, ¿no? Ok. La ayuda internacional es otro punto a tratar acerca de las claves para para esta posiblemente guerra, ¿no? El mandar tropas a Ucrania de otros países podría ser tomado como una declaración de guerra. Aliados poderosos que tiene Ucrania son el Reino Unido, quien mandó más de 2.000 sistemas antitanques, adiestramiento militar y apoyo marítimo. Estados Unidos, quien envió armamento y lleva la diplomacia totalmente con Rusia. La Unión Europea, donde solo pocos se han decidido involucrar. Alemania se niega a participar en esta guerra y está prohibido enviar cualquier arma creada en suelo alemán hacia Ucrania. España, Dinamarca y Holanda han enviado tropas, búnkers y aviones hacia Ucrania. Esto es lo que dice que Alemania no se quiere involucrar porque sabe las pérdidas que tendría si Rusia cerrara todos el Su gas. suministro del gas natural. Entonces, a Alemania se le ha oído países como Italia, se le han unido todo este tipo de gente, pero hay otros países como Reino Unido que ya mandó gente, ya mandó Adiestramiento y... Estados Unidos que está llenándolos de todo este tipo de armamento militar, España, Dinamarca, Holanda, que no son potencias, pero al final están mandando todo lo que tienen, ¿no? O sea, lo que dijiste de que lleva con Rusia solo la diplomacia, pero la apoya, Ajá. es como de que yo lo estoy apoyando, pero porque es lo correcto, pero contigo estamos bien, mira. Pero mira, es que el problema de la diplomacia es como que habla el de la... Los Estados Unidos habla por todo, la OTAN. Y Rusia habla por sus intereses.
Entonces se dice que Rusia mandó un tratado para que lo leyera Estados Unidos, donde ellos mismos vieran qué estaba pasando, ¿no? Como de, estos son mis puntos que quiero tratar, de Ucrania, tal, tal, tal. Y se dice que la contestación de Estados Unidos solo fue dando sus puntos de ellos e ignorando totalmente lo de los rusos. O sea, que este conflicto es... mira, lo que estaba viendo es que cuando estaba Donald Trump de presidente, a pesar de todo este tipo de críticas que se llevaba por ser una persona misógina, racista, Sí. Donald Trump durante sus 4 años de presidente nunca tuvo un problema con Rusia. La relación entre Vladimir Putin y Donald Trump era maravillosa. Este tipo Ok. de situaciones Eso entre Ucrania y Rusia estaba tratado bien. O sea, no había ningún problema. La destitución de Donald Trump como presidente hace que Joe Biden suba. Y todo este tipo de conflictos También. internos de Estados Unidos te deja pensar, ¿en realidad querían a Donald Trump como presidente? ¿O es que a veces a Estados Unidos necesita Sí, güey. una guerra Sí. para volver a declarar que son los mejores del mundo, ¿no? Y te pones a pensar, Estados Unidos tal vez contra Rusia y su gran ejército no podría. Tiemblan, es que es ponerse de verdad con el grandote, ¿no? Ajá, pero También. sabiendo que Rusia está rodeado por toda la OTAN, sería solo cuestión de segundos, bueno, de minutos, acabar con Rusia. Es por eso que cada vez quiere desplegar todas las tropas de la OTAN para que cualquier ataque ruso, cualquier intervención rusa, ellos sean capaces de detenerlos, ¿no? Pero si llegara a pasar eso también estaría súper en corto, por decirlo así, güey. Lo de la alianza con China, con Corea. O Pero, sea, de que ajá, yo también, o sea, en el momento que te vayan, yo también muevo cielo, mar y tierra por apoyar. pero es que el problema es que China está rodeado por Taiwán, con todas las tropas estadounidenses. Lo divide un mar, que es un mar que China tendría que pasar para intentar conquistar a Taiwán, y todo eso está rodeado por antiaviones, está rodeado de misiles, o sea, Taiwán está armado hasta los dientes para cuando China decide intervenir. Y está armado hasta los dientes para solo sobrevivir en lo que llegaría el apoyo de la OTAN a Taiwán. Entonces, Corea del Norte, otro de los grandes aliados, está rodeado por Japón y Corea del Sur. O sea, aquí es donde se invierten los papeles, donde estaría Corea del Sur y Japón actualmente serían inutilizables, pero en el sentido de una guerra, Rusia contra Europa, Taiwán y Estados Unidos contra China, Corea del Norte quedaría dispuesto a Corea del Sur y Japón. O sea, es una guerra que a nadie le conviene. Antes decían que la guerra era un buen negocio solo para que uno estuviera en la Ujú. cima. Actualmente creo que los dos presidentes saben que la guerra no es ningún negocio. No, ni nada viable, güey. O sea, ahorita, con lo que hay ahorita, se, no sé, güey. Creo que a veces no es lo mismo de lo que cuando, pues, te dicen en la escuela, con lo que Ujú. ves tú mismo, así, güey. Creo que, de verdad, en esa situación de ver cómo se para el mundo por algo así, que no va ni bien ni mal, o sea, como que no va a dejar nada bueno, solo cosas malas, por lo regular, güey. Que se pare el mundo así, no sé, sería como vivirlo en carne propia, güey. A veces siento que esto, más encaminado a una tercera guerra mundial, está encaminado a otra guerra fría, ¿no? Ujú. Que siempre he estado ahí. Sí, sí, siempre ha estado, pero intentan hacer que Ajá. la diplomacia se junte, ¿no? Sí, sí. Que lo mejor de cada país se una. Pero ahora imagínate nosotros quedarnos sin los suministros de los países comunistas como China. Sí, O sí, sea, nada más, digamos nada más. China que es de los mayores exportadores de sus productos, ¿no? Hacia la zona de aquí de Latinoamérica. Estados Unidos está presionando a Alemania para que actúe como represora. Pero sucede que Alemania obtiene gas gracias al acuerdo estratégico que concretaron en Merkel. Y Putin, como un megaconducto de oceánico, les ha dado todo este gas que necesitan. Eso molesta a Estados Unidos, que no logra colocar su excedente de gas y petróleo por toda Europa. O sea, Estados Unidos ha generado tanto que quisiera repartirlo. Tal vez solo esto es para retirar a Rusia de la estrategia y ellos mismos sean los que suministren el gas y el petróleo a Europa. Como le decía a todo este tipo de Trump que los detenía, y dijo que la llegada de Biden cambió las cosas. Victoria Nuland, diplomática estadounidense, implica que el golpe de los colores de 2014 fue reactivado por Biden. Ucrania fue estimulada a no respetar los acuerdos que se había dicho por la ONU. Es lo que dice Biden, y por eso está intentando poner un alto a Rusia. Ahora vamos al verdadero conflicto que nadie está viendo. China contra Taiwán. Taiwán es protegida por Estados Unidos, pero China y su gran crecimiento en armamento bélico militar podría ser la clave para detener a Estados Unidos.
En 1912, los chinos intentaban ponerle fin a la dinastía Qin, llevando a cabo la revolución de Xinhai, quienes destruyeron esta dinastía, pero se encontraban ahora dividido por varios grupos militares. El entonces gobernador oficial era Sun Yat, pero era perteneciente era más bien apoyado por la Unión Soviética. Ok. Creando el Frente Único, donde el Partido Comunista Soviético se uniría al Partido Nacionalista Chino, quienes lograron controlar el mayor territorio dentro de China, pero con problemas por demasiados frentes de gobierno hicieron que hubiera problemas dentro de su propia república. La revolución agraria fue un aspecto clave dentro de esta situación. En 1927, de grandes bandos, los comunistas y nacionalistas se enfrentaron por la República China. Cuando el ejército chino de los comunistas estaban contra las cuerdas, apuntaron a perder la guerra contra Taiwán, que eran los nacionalistas. Aparece un tercer involucrado dentro de esta guerra, Japón, quien invadió a China para la Segunda Guerra Sino-Japonesa, haciendo que los comunistas y nacionalistas unieran sus frentes para hacerle frente a Japón. La Unión Soviética y Estados Unidos apoyaron el bando chino poniendo fin a Japón con las dos conocidas como las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Después de terminar esta guerra, China, de los comunistas de la Unión Soviética, retomaron la guerra y mientras todos estaban aliados contra Japón, China seguía preparando a sus militares para ponerle un fin a los nacionalistas. Así que la guerra civil de 1947, que le seguía una guerra fría a Estados Unidos y la Unión Soviética, la ganaron los comunistas chinos. Estos eran apoyados por la Unión Soviética apoyaba a los comunistas y Estados Unidos apoyaba a los nacionalistas, ¿no? Sí, sí. El 1 de octubre de 1949 se declaró la República Popular China al hacer que los comunistas se impusieran a los nacionalistas. Esto apoyado con la guerra de Corea, donde Corea del Norte, los comunistas atacarían a Corea del Sur, que eran los nacionalistas, al igual que China atacaría a Taiwán. O sea, si podemos ver, toda esa zona está dividida en dos, ¿no? Los comunistas, los chinos, eran apoyados por la Unión Soviética, mientras que los nacionalistas, que eran apoyados por Estados Unidos, estaban peleándose por este bando de la República China. Llegó Japón y hicieron que los dos se unieran para enfrentar a Japón. Cuando los dos estaban unidos, los chinos comunistas no dejaron de prepararse para hacerle un frente a los nacionalistas. Sí, sí. Entonces, cuando Hiroshima y Nagasaki explotan por las bombas atómicas, los chinos comunistas ponen un fin a los comunistas, a los chinos nacionalistas, ¿no? Para que se vaya entendiendo esto un poco, ¿no, señor Meneses? Sí, sí. Estados Unidos entró a defender a Taiwán, haciendo que después de tantas guerras China no pudiera mantener la guerra contra Estados Unidos. La ONU tenía en sus filas a la China de Taiwán, siendo una minoría. O sea, solo un estado chico era el que pertenecía a la ONU. La República China no tenía decisión, ni voz ni voto dentro de la ONU. Fue hasta 1992 que se llegó a un acuerdo entre los dos representantes para solo tener una China, pero tenían dos diferentes gobiernos. En 2000, las elecciones de Taiwán fueron ganadas por otro bando, pero Taiwán, que es reconocido como parte de China, había empezado a dejarse de sentirse parte de ellos. Y crearon su propia identidad que convivía más del lado del occidente. O sea, Taiwán solo un estado, estaba intentando lo mismo que todas las zonas de Ucrania que se quieren ir al lado ruso, ¿no? Querían independizarse y irse con el lado del occidente. No querían reconocer a los chinos como como los que lo gobernaban, ¿no? Y Taiwán tiene difícil, ya que China ha advertido desde demasiado tiempo que cualquiera que tenga relaciones diplomáticas con Taiwán romperá todas las relaciones que tengan con China. Por eso Taiwán solo es recibido por 15 países en el mundo. De los países que están involucrados en la ONU fueron más de 140 y algo, ¿no? Solo 15 países reconocen a Taiwán, ¿no? Taiwán tiene un gran fuerte para hacerle frente a China, a pesar de que China es una gran potencia. La separación de más de 130 kilómetros en la brecha que los separa hace complicado que China invada este país. Si China decide invadirlo, haría varias bajas. Y como le dije, Taiwán solo está armado hasta los dientes para aguantar a China en lo que llega la OTAN. Sí, sí, sí. Además de que Estados Unidos ve una zona estratégica a Taiwán y por eso los ha armado hasta los dientes y entrenado con adiestramiento militar. En Taiwán se centra cerca del 60% de la producción de microchips, así que Estados Unidos nunca permitiría perder eso, ya que perder estas fábricas abriría al mundo a una recesión mundial. O sea, toda la tecnología que creamos hasta hoy sería detenida. Sí, sería pausado un momento por Taiwán, ¿no? Que es su mayor fabricante.
Entonces, finalmente te pones en dos frentes. Ujú. Los socialistas, bueno, como ya conocidos, sí, sí, socialistas, contra los capitalistas. El mundo de la OTAN contra el mundo de los asiáticos. Si esto se llega a hacer hasta ahorita, lo están hablando los presidentes, llevan las discusiones diplomáticas para que estos conflictos no sigan avanzando. Sí, sí, sí. Estados Unidos, del otro lado del mundo, ya Defender está a Taiwán y y China ahí cerca defendiendo impidiéndole Ucrania también. con Rusia. Entonces, esto te hace pensar en las palabras que dijo Putin recientemente. Dijo, si Estados Unidos le quitó Texas y California a México y nadie de las organizaciones de las Naciones Unidas hizo algo, ¿por qué nosotros no podemos tomar los estados de Ucrania y que no pase nada? No, ¿Por qué Estados Unidos puede pues, hacer todo lo que quiera y Rusia no no. puede hacer lo que quiera? Entonces, las discusiones diplomáticas, los dos lo saben, que la guerra actualmente no es nada, nada bueno para ninguno, que solo traería un desastre natural, el mundo entraría en una recesión, se caería la bolsa de valores, todo Sí, iría para sí. abajo y los puntos estratégicos te ponen a temblar porque México es un punto estratégico para llegar a Estados Unidos, ¿no? Y todo esto te, te lleva Sí, güey. al pensar que tal vez el raciocinio de las personas llegue al punto de decir, oye, podemos resolvernos, ¿no? Si te interesa tu fábrica, si me interesan mis suministros, hay que dejarlo así, ¿no? Pero a veces el ego de dos de las grandes potencias como Rusia y Estados Unidos, creo que Rusia no se puede permitir el ahora mismo retirar sus tropas y no llevarse nada, porque dejaría a los rusos que tienen un ego muy alto, Sí, ¿no? sí, Como sí. los mayores Sí, sí, sí. imperialistas, si retiran a sus tropas y no ganan nada, sería como de, entonces Rusia, ¿qué significa, no? Entonces Rusia ya no es nada, ¿no? Puede avanzar la OTAN lo que quiera hacia sus frentes, Uy, pero si Estados Unidos se retira de esto sin tener nada de beneficio, haría que Estados Unidos, la gran potencia, que las últimas guerras que ha tenido las ha perdido contra Vietnam, Afganistán, haría que Estados Unidos quedaría otra vez más abajo, ¿no? O sea, Estados Unidos, a veces lo que he leído de las personas es que necesita una guerra. Estados Unidos tiene que demostrar otra vez que es la potencia mundial. ¿Cómo lo ves, señor Mesa, hasta este punto? no, güey, ahorita está... Me tripeó mucho que Estados Unidos, empezamos hablando de ¿Mm? Ucrania, Rusia, y siempre termina Estados Unidos la manera de que sea Estados Unidos contra, Contra. le conviene, güey. Pero siempre esta guerra rusa, ¿no? Sí, interminable, ¿no? Rusa, Estados La Unidos. Guerra Fría, sí. Pero a veces Pero, ¿sabes algo, güey, que te puedo decir? Perdón, güey. ¿Mm? De verdad, como que no sé qué, no quiero sonar más libre y ¿Mm? que mi comentario sea así mal pedo. O sea, soy un vato que no ¿No? sabe nada, pero de verdad, como que sí, me gustaría más que alguien se le plantara un poco, güey. A Estados Unidos. Estados Unidos, güey. Sí, pero también es, si Rusia empieza a avanzar por Europa, también quién va a detener a Rusia, ¿no? Sí, Cada vez también es- es un país sí, muy egocéntrico, muy ególatra, y siempre va a querer más, ¿no? Va a sí, querer avanzar. Y hay que recordar que esta Rusia, que empezó siendo un poco más sí, socialista, a veces te está dando pintas de ser esos algo, comunistas y que está regresando tal vez una Unión Soviética, ¿no? ¿Te imaginas el regreso de una Unión Soviética contra hacerle frente al lado capitalista de Estados Unidos? Sería algo que no se puede permitir nadie, ¿no? ajá. No se Y puede dar el lujo a nadie, güey, ahorita. así que las tropas rusas alrededor de Ucrania son un peligro, porque Ujú. solo están ahí advirtiendo de lo que pueden llegar a ser y que dentro de Ucrania estén teniendo adiestramiento militar por parte del Reino Unido, Estados Unidos y que haya tropas alrededor de todos estos países, porque nadie se mete totalmente a Ucrania, ¿no? Estados Unidos no tiene sus tropas dentro. Reino Unido no tiene sus tropas dentro, solo tienen a gente que los prepara, Ajá. tienen armamento militar, pero no tienen sus tropas dentro porque esto significaría Sí, que sí, Rusia podría iniciar la guerra. Y si Rusia ataca a Ucrania, esto significaría que la OTAN podría iniciar la guerra. Así que solo se trata de que los dos pongan cabeza y la diplomacia triunfe en este ámbito. no inventes, güey. Lo peor de todo es que ahorita mucha gente, bueno, me incluyo yo, soy de ¿Mm? las personas que dicen, no, güey, hemos avanzado un chingo, güey. O sea, sí lleva mucho tiempo de que ya somos más acá, ya existe todo esto, muchas minorías que están dando su voz de cualquier cosa de Ujú. todo el mundo, o sea, todo está dejando muchas cosas de
Una evolución muy grande, güey. No, güey, No, es lo mismo de siempre. pero Pero guerras de hace años. de ese tiempo, yo sé, lo que más te ves como que de verdad, o sea, esto está pasando y yo, la verdad, güey, antes del capítulo, cero enterado. Me recuerda un poco lo de Ucrania, ahorita que hago memoria, que ya me Sí, dices, o sea, como que alguna vez, pero así de que le bajas para ver el próximo clip chistoso que estás viendo. sí, Muy sobre el agua, güey, que se habla de esas cosas que están muy, sí, muy porque locas, güey. como que una no quiere alarmar al mundo, ¿no? Sí, es entendible. Pero otra es como que tal vez deberíamos enterarnos, ¿no? Pero yo creo que el problema va a ser solo que se pongan de acuerdo y que esta guerra no ha terminado en casi 100 años, no va a terminar en una diplomacia de Ahorita. dos países, ¿no? Sí, Solo sí. podrán poner una paz durante unos meses y esto va a seguir dentro de sus frentes, ¿no? Tal vez, como le dije, tal vez Rusia también tenga sus formas de entrar un poco más a Ucrania, ¿no? Sí, Y sí. nunca vamos a ver totalmente la verdad, ¿no? No, Dentro gracias. de una guerra, la primera víctima es la verdad, ¿no? Ujú, Así que, 100%. señor Meneses, espero que les haya gustado este capítulo, ¿sí? Sí, güey, me Para ha poner gustado un poco mucho más en contexto de lo que de lo pasa. que está pasando ahorita. Igual que hay una bomba, señor. Igual que hay una bomba y no nos enteramos, pero espero que lo vean el capítulo este jueves a las 12. Así que nos vemos. Puedes decir tus últimas palabras, vos, bien. Acá mi broski.